Hoy quiero que reflexiones profundamente sobre algo que quizás no habías notado hasta ahora. Cuanto más hablas de lo que estás haciendo, menos resultados obtienes. Nos han enseñado que compartir nuestros planes, hablar de nuestros sueños, es una forma de conectar con los demás. Pero quiero que te detengas y pienses, ¿qué precio pagas cuando hablas demasiado? Cada vez que compartes en exceso lo que sucede en tu vida, estás dispersando tu energía. Esa energía que deberías estar guardando para tus acciones, la estás liberando en palabras. Sin siquiera darte cuenta, te desmotivas. Hoy, quiero invitarte a reflexionar sobre el inmenso poder que tiene el silencio. Un silencio que, lejos de ser una debilidad, se convierte en una de las herramientas más poderosas en tu camino hacia el éxito. Te cuento algo que aprendí de uno de mis mentores. Un día me encontraba lleno de ideas, de planes. Estaba emocionado y quise contárselo todo. Me escuchó pacientemente y luego me dijo: no desperdicies tu energía hablando demasiado sobre lo que vas a hacer. Guarda esa energía para hacerlo. Esas palabras me golpearon como una verdad que no había visto antes. Hablar de nuestros planes nos da una falsa sensación de avance. Sentimos que estamos logrando algo solo por hablar de ello, pero la realidad es otra. El verdadero progreso solo ocurre cuando dejamos de hablar y empezamos a actuar. En ese silencio se acumula una fuerza que no te imaginas. Quiero que pienses en las veces que has compartido tus sueños, tus metas, tus proyectos con los demás. ¿Cuántas veces te has sentido emocionado al contarlo, solo para después perder todo ese impulso que tenías? Esto es lo que ocurre cuando hablas demasiado. Estás liberando una energía que deberías estar utilizando para avanzar, para actuar. Y lo peor es que cada vez que compartes algo, abres la puerta a las opiniones, a las dudas, a las críticas de los demás. Lo que podría haber sido un proyecto lleno de potencial se diluye en las palabras de otros. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces te has quedado atascado en un proyecto? No porque no tuvieras las habilidades, sino porque perdiste el impulso tras hablar demasiado sobre él. Es una trampa mental. Cuando hablas, sientes que estás avanzando, pero en realidad, todo ese empuje que sentías al principio comienza a desvanecerse. Lo que antes era un sueño lleno de posibilidades, ahora es solo una conversación perdida en el tiempo. Y ese es el precio de hablar de más. Recuerdo que cuando estaba comenzando a trabajar en mi carrera, cometía este error con frecuencia. Me emocionaba tanto con una nueva idea que inmediatamente quería compartirla con todos. Pero cuanto más hablaba, menos acción tomaba. Estaba gastando toda mi energía en palabras, en lugar de guardarla para lo que realmente importaba, las acciones. Fue entonces cuando entendí lo que mi mentor me había dicho. Guarda ese poder. Deja que tus acciones hablen por ti. Hoy quiero que recuerdes algo muy importante. La acción siempre será más poderosa que las palabras. Cuando te enfocas en hacer, en lugar de hablar, estás canalizando toda tu energía hacia lo que realmente importa. No estás buscando validación, no estás esperando la aprobación de los demás. Simplemente estás actuando. Y eso, amigo, es lo que verdaderamente marca la diferencia en el camino hacia el éxito. Déjame contarte la historia de un empresario que conocí hace algunos años. Este hombre era extremadamente reservado. No hablaba mucho sobre lo que estaba haciendo, no alardeaba de sus proyectos y rara vez compartía sus planes con los demás. Muchos pensaban que no estaba logrando nada, porque no hablaba de ello. Pero lo que nadie sabía era que, mientras los demás estaban ocupados hablando, él estaba ocupado actuando. Y un día,
casi de la nada, este hombre logró un éxito increíble. Todos se preguntaban cómo lo había hecho, cómo había logrado tanto sin que nadie se diera cuenta. La respuesta era simple. Él guardaba su energía para actuar, no para hablar. Ese es el poder de la acción silenciosa. Lo que quiero que te lleves de esta historia es esto: hablar menos y hacer más. Guardar tus ideas, tus planes y tus metas no es un acto de egoísmo, es un acto de inteligencia. Porque cuando dejas de hablar y te enfocas en actuar, estás preservando tu energía para lo que realmente importa. Estás protegiendo tus metas de las dudas, críticas y distracciones que pueden surgir cuando compartes demasiado. Recuerda siempre las palabras que escuché de mi mentor: deja que tus acciones hablen por ti. Porque al final del día, no importa cuántas palabras digas, lo que realmente cuenta son los resultados. Y esos resultados solo llegan cuando decides actuar en silencio. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos y respetados del mundo, es conocido por su enfoque reservado y su capacidad para actuar sin hacer ruido. Mientras otros inversores hablaban de sus estrategias, alardeaban de sus logros o discutían sobre sus próximos movimientos, Buffett se mantenía en silencio. No sentía la necesidad de hablar de lo que iba a hacer. Simplemente lo hacía. Y cuando los resultados llegaban, todos se daban cuenta de su éxito. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has compartido tus planes con los demás solo para sentirte presionado por las expectativas que esos otros te han impuesto? Cada vez que hablas de más, abres la puerta a opiniones, dudas y críticas que, aunque no lo parezca, pueden desinflar tu entusiasmo. Warren Buffett lo entendía muy bien. Sabía que cada palabra podía generar expectativas, tanto para él como para los demás. Por eso prefería no hablar de sus próximos movimientos hasta que ya los hubiera realizado. No buscaba validación externa. No necesitaba que otros aprobaran sus decisiones antes de actuar. Su enfoque era claro. Primero la acción, después los resultados. Y solo si era necesario, las palabras. Este es el punto clave que quiero que recuerdes hoy. Cuando guardas silencio y te concentras en actuar, estás creando una energía mucho más poderosa que cualquier palabra que puedas decir. No estás buscando aprobación, no estás buscando validación, simplemente estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Y cuando los resultados lleguen, serán mucho más fuertes que cualquier palabra que hubieras dicho antes. Las acciones de Warren Buffett hablaban por sí mismas. Y lo mismo ocurre contigo. Cuando te concentras en actuar, en lugar de hablar, estás liberando una energía que te llevará mucho más lejos. Porque al final del día, lo que cuenta no es lo que dijiste que ibas a hacer, sino lo que realmente hiciste. Y cuando los resultados empiezan a hablar por ti, no hay necesidad de decir nada más. Recuerda siempre esta verdad. El silencio es una de las herramientas más poderosas que tienes para proteger tus metas, para construir algo sólido y duradero. Cuando decides no compartir todo lo que pasa en tu vida, cuando decides guardar para ti lo que realmente importa, estás construyendo los cimientos de tu éxito. Como los cimientos de un edificio o las raíces de un árbol, lo más importante a menudo está bajo la superficie, invisible para los demás. Pero eso no lo hace menos valioso, al contrario, lo hace esencial. Así que hoy te invito a que guardes tus palabras y te concentres en tus acciones. Porque cuando lo hagas, verás cómo los resultados empiezan a hablar por sí mismos. Y esos resultados serán mucho más poderosos que cualquier palabra que puedas decir. Cuanto más hablas de lo que estás haciendo, menos resultados obtienes. Nos han enseñado que compartir nuestros planes, hablar de nuestros sueños,
es una forma de conectar con los demás. Pero quiero que te detengas y pienses, ¿qué precio pagas cuando hablas demasiado? Cada vez que compartes en exceso lo que sucede en tu vida, estás dispersando tu energía. Esa energía que deberías estar guardando para tus acciones, la estás liberando en palabras. Sin siquiera darte cuenta, te desmotivas. Hoy, quiero invitarte a reflexionar sobre el inmenso poder que tiene el silencio. Un silencio que, lejos de ser una debilidad, se convierte en una de las herramientas más poderosas en tu camino hacia el éxito. Te cuento algo que aprendí de uno de mis mentores. Un día me encontraba lleno de ideas, de planes. Estaba emocionado y quise contárselo todo. Me escuchó pacientemente y luego me dijo: no desperdicies tu energía hablando demasiado sobre lo que vas a hacer. Guarda esa energía para hacerlo. Esas palabras me golpearon como una verdad que no había visto antes. Hablar de nuestros planes nos da una falsa sensación de avance. Sentimos que estamos logrando algo solo por hablar de ello, pero la realidad es otra. El verdadero progreso solo ocurre cuando dejamos de hablar y empezamos a actuar. En ese silencio se acumula una fuerza que no te imaginas. Quiero que pienses en las veces que has compartido tus sueños, tus metas, tus proyectos con los demás. ¿Cuántas veces te has sentido emocionado al contarlo, solo para después perder todo ese impulso que tenías? Esto es lo que ocurre cuando hablas demasiado. Estás liberando una energía que deberías estar utilizando para avanzar, para actuar. Y lo peor es que cada vez que compartes algo, abres la puerta a las opiniones, a las dudas, a las críticas de los demás. Lo que podría haber sido un proyecto lleno de potencial se diluye en las palabras de otros. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces te has quedado atascado en un proyecto? No porque no tuvieras las habilidades, sino porque perdiste el impulso tras hablar demasiado sobre él. Es una trampa mental. Cuando hablas, sientes que estás avanzando, pero en realidad, todo ese empuje que sentías al principio comienza a desvanecerse. Lo que antes era un sueño lleno de posibilidades, ahora es solo una conversación perdida en el tiempo. Y ese es el precio de hablar de más. Recuerdo que cuando estaba comenzando a trabajar en mi carrera, cometía este error con frecuencia. Me emocionaba tanto con una nueva idea que inmediatamente quería compartirla con todos. Pero cuanto más hablaba, menos acción tomaba. Estaba gastando toda mi energía en palabras, en lugar de guardarla para lo que realmente importaba, las acciones. Fue entonces cuando entendí lo que mi mentor me había dicho. Guarda ese poder. Deja que tus acciones hablen por ti. Hoy quiero que recuerdes algo muy importante. La acción siempre será más poderosa que las palabras. Cuando te enfocas en hacer, en lugar de hablar, estás canalizando toda tu energía hacia lo que realmente importa. No estás buscando validación, no estás esperando la aprobación de los demás. Simplemente estás actuando. Y eso, amigo, es lo que verdaderamente marca la diferencia en el camino hacia el éxito. Déjame contarte la historia de un empresario que conocí hace algunos años. Este hombre era extremadamente reservado. No hablaba mucho sobre lo que estaba haciendo, no alardeaba de sus proyectos y rara vez compartía sus planes con los demás. Muchos pensaban que no estaba logrando nada, porque no hablaba de ello. Pero lo que nadie sabía era que, mientras los demás estaban ocupados hablando, él estaba ocupado actuando. Y un día, casi de la nada, este hombre logró un éxito increíble. Todos se preguntaban cómo lo había hecho, cómo había logrado tanto sin que nadie se diera cuenta. La respuesta era simple. Él guardaba su energía para actuar, no para hablar.
Ese es el poder de la acción silenciosa. Lo que quiero que te lleves de esta historia es esto: hablar menos y hacer más. Guardar tus ideas, tus planes y tus metas no es un acto de egoísmo, es un acto de inteligencia. Porque cuando dejas de hablar y te enfocas en actuar, estás preservando tu energía para lo que realmente importa. Estás protegiendo tus metas de las dudas, críticas y distracciones que pueden surgir cuando compartes demasiado. Recuerda siempre las palabras que escuché de mi mentor: deja que tus acciones hablen por ti. Porque al final del día, no importa cuántas palabras digas, lo que realmente cuenta son los resultados. Y esos resultados solo llegan cuando decides actuar en silencio. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos y respetados del mundo, es conocido por su enfoque reservado y su capacidad para actuar sin hacer ruido. Mientras otros inversores hablaban de sus estrategias, alardeaban de sus logros o discutían sobre sus próximos movimientos, Buffett se mantenía en silencio. No sentía la necesidad de hablar de lo que iba a hacer. Simplemente lo hacía. Y cuando los resultados llegaban, todos se daban cuenta de su éxito. Piensa por un momento: ¿cuántas veces has compartido tus planes con los demás solo para sentirte presionado por las expectativas que esos otros te han impuesto? Cada vez que hablas de más, abres la puerta a opiniones, dudas y críticas que, aunque no lo parezca, pueden desinflar tu entusiasmo. Warren Buffett lo entendía muy bien. Sabía que cada palabra podía generar expectativas, tanto para él como para los demás. Por eso prefería no hablar de sus próximos movimientos hasta que ya los hubiera realizado. No buscaba validación externa. No necesitaba que otros aprobaran sus decisiones antes de actuar. Su enfoque era claro: primero la acción, después los resultados. Y solo si era necesario, las palabras. Este es el punto clave que quiero que recuerdes hoy. Cuando guardas silencio y te concentras en actuar, estás creando una energía mucho más poderosa que cualquier palabra que puedas decir. No estás buscando aprobación, no estás buscando validación, simplemente estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Y cuando los resultados lleguen, serán mucho más fuertes que cualquier palabra que hubieras dicho antes. Las acciones de Warren Buffett hablaban por sí mismas. Y lo mismo ocurre contigo. Cuando te concentras en actuar, en lugar de hablar, estás liberando una energía que te llevará mucho más lejos. Porque al final del día, lo que cuenta no es lo que dijiste que ibas a hacer, sino lo que realmente hiciste. Y cuando los resultados empiezan a hablar por ti, no hay necesidad de decir nada más. Recuerda siempre esta verdad: el silencio es una de las herramientas más poderosas que tienes para proteger tus metas, para construir algo sólido y duradero. Cuando decides no compartir todo lo que pasa en tu vida, cuando decides guardar para ti lo que realmente importa, estás construyendo los cimientos de tu éxito. Como los cimientos de un edificio o las raíces de un árbol, lo más importante a menudo está bajo la superficie, invisible para los demás. Pero eso no lo hace menos valioso, al contrario, lo hace esencial. Así que hoy te invito a que guardes tus palabras y te concentres en tus acciones. Porque cuando lo hagas, verás cómo los resultados empiezan a hablar por sí mismos. Y esos resultados serán mucho más poderosos que cualquier palabra que puedas decir. Hoy quiero que reflexiones profundamente sobre algo que quizás no habías notado hasta ahora. Cuanto más hablas de lo que estás haciendo, menos resultados obtienes. Nos han enseñado que compartir nuestros planes, hablar de nuestros sueños, es una forma de conectar con los demás.
Pero quiero que te detengas y pienses, ¿qué precio pagas cuando hablas demasiado? Cada vez que compartes en exceso lo que sucede en tu vida, estás dispersando tu energía. Esa energía que deberías estar guardando para tus acciones, la estás liberando en palabras. Sin siquiera darte cuenta, te desmotivas. Hoy, quiero invitarte a reflexionar sobre el inmenso poder que tiene el silencio. Un silencio que, lejos de ser una debilidad, se convierte en una de las herramientas más poderosas en tu camino hacia el éxito. Te cuento algo que aprendí de uno de mis mentores. Un día, me encontraba lleno de ideas, de planes. Estaba emocionado y quise contárselo todo. Me escuchó pacientemente y luego me dijo: no desperdicies tu energía hablando demasiado sobre lo que vas a hacer. Guarda esa energía para hacerlo. Esas palabras me golpearon como una verdad que no había visto antes. Hablar de nuestros planes nos da una falsa sensación de avance. Sentimos que estamos logrando algo solo por hablar de ello, pero la realidad es otra. El verdadero progreso solo ocurre cuando dejamos de hablar y empezamos a actuar. En ese silencio se acumula una fuerza que no te imaginas. Quiero que pienses en las veces que has compartido tus sueños, tus metas, tus proyectos con los demás. ¿Cuántas veces te has sentido emocionado al contarlo, solo para después perder todo ese impulso que tenías? Esto es lo que ocurre cuando hablas demasiado. Estás liberando una energía que deberías estar utilizando para avanzar, para actuar. Y lo peor es que cada vez que compartes algo, abres la puerta a las opiniones, a las dudas, a las críticas de los demás. Lo que podría haber sido un proyecto lleno de potencial se diluye en las palabras de otros. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces te has quedado atascado en un proyecto? No porque no tuvieras las habilidades, sino porque perdiste el impulso tras hablar demasiado sobre él. Es una trampa mental. Cuando hablas, sientes que estás avanzando, pero en realidad, todo ese empuje que sentías al principio comienza a desvanecerse. Lo que antes era un sueño lleno de posibilidades, ahora es solo una conversación perdida en el tiempo. Y ese es el precio de hablar de más. Recuerdo que cuando estaba comenzando a trabajar en mi carrera, cometía este error con frecuencia. Me emocionaba tanto con una nueva idea que inmediatamente quería compartirla con todos. Pero cuanto más hablaba, menos acción tomaba. Estaba gastando toda mi energía en palabras, en lugar de guardarla para lo que realmente importaba, las acciones. Fue entonces cuando entendí lo que mi mentor me había dicho. Guarda ese poder. Deja que tus acciones hablen por ti. Hoy quiero que recuerdes algo muy importante. La acción siempre será más poderosa que las palabras. Cuando te enfocas en hacer, en lugar de hablar, estás canalizando toda tu energía hacia lo que realmente importa. No estás buscando validación, no estás esperando la aprobación de los demás. Simplemente estás actuando. Y eso, amigo, es lo que verdaderamente marca la diferencia en el camino hacia el éxito. Déjame contarte la historia de un empresario que conocí hace algunos años. Este hombre era extremadamente reservado. No hablaba mucho sobre lo que estaba haciendo, no alardeaba de sus proyectos y rara vez compartía sus planes con los demás. Muchos pensaban que no estaba logrando nada, porque no hablaba de ello. Pero lo que nadie sabía era que, mientras los demás estaban ocupados hablando, él estaba ocupado actuando. Y un día, casi de la nada, este hombre logró un éxito increíble. Todos se preguntaban cómo lo había hecho, cómo había logrado tanto sin que nadie se diera cuenta. La respuesta era simple. Él guardaba su energía para actuar, no para hablar. Ese es el poder de la acción silenciosa.
Lo que quiero que te lleves de esta historia es esto: hablar menos y hacer más. Guardar tus ideas, tus planes y tus metas no es un acto de egoísmo, es un acto de inteligencia. Porque cuando dejas de hablar y te enfocas en actuar, estás preservando tu energía para lo que realmente importa. Estás protegiendo tus metas de las dudas, críticas y distracciones que pueden surgir cuando compartes demasiado. Recuerda siempre las palabras que escuché de mi mentor: deja que tus acciones hablen por ti. Porque al final del día, no importa cuántas palabras digas, lo que realmente cuenta son los resultados. Y esos resultados solo llegan cuando decides actuar en silencio. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos y respetados del mundo, es conocido por su enfoque reservado y su capacidad para actuar sin hacer ruido. Mientras otros inversores hablaban de sus estrategias, alardeaban de sus logros o discutían sobre sus próximos movimientos, Buffett se mantenía en silencio. No sentía la necesidad de hablar de lo que iba a hacer. Simplemente lo hacía. Y cuando los resultados llegaban, todos se daban cuenta de su éxito. Piensa por un momento: ¿cuántas veces has compartido tus planes con los demás solo para sentirte presionado por las expectativas que esos otros te han impuesto? Cada vez que hablas de más, abres la puerta a opiniones, dudas y críticas que, aunque no lo parezca, pueden desinflar tu entusiasmo. Warren Buffett lo entendía muy bien. Sabía que cada palabra podía generar expectativas, tanto para él como para los demás. Por eso prefería no hablar de sus próximos movimientos hasta que ya los hubiera realizado. No buscaba validación externa. No necesitaba que otros aprobaran sus decisiones antes de actuar. Su enfoque era claro: primero la acción, después los resultados. Y solo si era necesario, las palabras. Este es el punto clave que quiero que recuerdes hoy. Cuando guardas silencio y te concentras en actuar, estás creando una energía mucho más poderosa que cualquier palabra que puedas decir. No estás buscando aprobación, no estás buscando validación, simplemente estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Y cuando los resultados lleguen, serán mucho más fuertes que cualquier palabra que hubieras dicho antes. Las acciones de Warren Buffett hablaban por sí mismas. Y lo mismo ocurre contigo. Cuando te concentras en actuar, en lugar de hablar, estás liberando una energía que te llevará mucho más lejos. Porque al final del día, lo que cuenta no es lo que dijiste que ibas a hacer, sino lo que realmente hiciste. Y cuando los resultados empiezan a hablar por ti, no hay necesidad de decir nada más. Recuerda siempre esta verdad: el silencio es una de las herramientas más poderosas que tienes para proteger tus metas, para construir algo sólido y duradero. Cuando decides no compartir todo lo que pasa en tu vida, cuando decides guardar para ti lo que realmente importa, estás construyendo los cimientos de tu éxito. Como los cimientos de un edificio o las raíces de un árbol, lo más importante a menudo está bajo la superficie, invisible para los demás. Pero eso no lo hace menos valioso, al contrario, lo hace esencial. Así que hoy te invito a que guardes tus palabras y te concentres en tus acciones. Porque cuando lo hagas, verás cómo los resultados empiezan a hablar por sí mismos. Y esos resultados serán mucho más poderosos que cualquier palabra que puedas decir.